Ahí está el factor clave para que esa consulta sea aprobada, para que esa consulta llegue a las 37 millones de firmas y logremos hacer algo histórico. Es que, mi querido Manuel, yo no tengo la menor duda de que la consulta del 1 de agosto próximo va a ser una fiesta democrática para los mexicanos, porque otra vez vamos a salir la mayoría a darle una dirección justamente al país, tal como lo plantea el presidente López Obrador, y otra vez siguiendo, por supuesto, el liderazgo político de López Obrador. Pues por supuesto que vamos a decir qué es el México que queremos y cómo queremos que se aplique la justicia en México. Y por supuesto, yo ahorita que veía el video, te lo juro, la verdad es que resumes en gran medida 30 años de perversión política que vivimos los mexicanos. Entonces, creo que está más que excelente la forma en que planteas, en que nos motivas, no nada más a los jóvenes, también a los viejos como yo, nos motivas para que pensemos realmente en cómo vamos a ir a pedirle justamente a la autoridad civil que enjuicie a estos personajes que se rieron en la cara de los mexicanos, que nos metieron el dedo en la boca para jugarlo y decirnos la sarta de mentiras, pero que muchos, por supuesto, nunca estuvimos de acuerdo en esas políticas de gobierno. Creo que es una muy buena estrategia esta que planteas. Hay que difundir. Yo invito a la gente, por supuesto, que nos sigue aquí en Sin Censura, a que difundan este mensaje, porque creo que es uno de los mensajes, primero, más concretos, más claros y, por supuesto, más frescos de los que he escuchado. He escuchado muchas invitaciones, por supuesto, a participar para la consulta del 1 de agosto próximo, pero ninguna, la verdad, la sentí tan fresca, tan directa, tan llana como debe de ser estos temas de importancia nacional. Deben de explicársele así a los muchachos y a muchos viejos, te digo, para que no perdamos la memoria, para que no perdamos el rumbo de qué es el México que queremos, porque yo ya no voy a agregar más, por supuesto, a lo que señalaste de por qué hay que enjuiciar a estos expresidentes, porque quedó de manera muy precisa y creo que a la gente debe de entender ese mensaje. Es de que hay que difundir este video para que llegue lo más que se pueda a más gente, para que haya una razón y un motivo para votar. El mute, no te escucho. No, hombre, lo ando regando muy seguido acá. No, decía que agradecía mucho, mucho que en especial usted invitara a la gente a compartir este video. Y en realidad es que hay decenas de casos que todavía teníamos que mencionar. Nada más en el sexenio de Felipe Calderón, ¿qué nos dice de la reforma que le hizo al ISSSTE? O de la refinería que nunca se elaboró, que se llevó millones de pesos en tan solo una barda. ¿Qué me dice de la estela de luz? Ah, ¿No? La estela de luz. O podemos seguir profundizando en más casos, el montaje Israel Vallarta, Florence Cassés, que por cierto, este 12 de julio, Carlos Loret de Mola va a tener una audiencia enfrente de Laura Barranco, personajes que en el caso de Israel Vallarta, y que el propio Israel Vallarta ha solicitado que haya un espejo, porque va a ser virtual la comparecencia, va a ser virtual esta audiencia. Piden que haya un espejo para la cámara de Carlos Loret de Mola para que se vea que no hay terceros, para que no se vea que haya personas así haciéndole señas, para que se vea que no haya montajes, etcétera. Es decir, está muy, muy importante cómo se está desarrollando este tema. ¿Qué sucedió a costa de la decisión de Genaro García Luna? Por supuesto, avalado por Felipe Calderón, realizado por Carlos Loret de Mola, Luis Cárdenas Palomino, y quien afectó gravemente a la ciudadana Florence Cassés, de origen francesa, que incluso nos metió en un conflicto diplomático con Francia, y a Israel Vallarta, quien a 15 años no tiene una sentencia, y este hombre que este lunes 12 de julio va a comparecer, va a tener una audiencia que estuvo postergando durante años, finalmente pueda desarrollar, avanzar en el tema Israel Vallarta. pues ojalá que se dé esa audiencia en términos legales,
pero sobre todo con la finalidad de esclarecer la participación también aquí del periodista Loret de Mola, ¿no? Porque a final de cuentas, bueno, como lo hemos establecido en la verdad histórica periodística, los que hemos investigado sobre el caso, pues sí hubo un montaje muy claro y muy preciso por parte de Televisa para favorecer a las Fuerzas Armadas o policiales de Genaro García Luna en una supuestamente actuación legal frente al mundo del AMPA, ¿no? Que finalmente supimos que fue el montaje de la detención del famoso grupo de los Zodíaco, que nunca existió ese grupo de los Zodíaco. El secuestro todavía está en entredicho, no se sabe si realmente hubo tal secuestro o no. Hay muchos personajes que todavía tienen que pararse a rendir cuentas sobre la participación de esos hechos que supuestamente se imputan, pero aquí creo que lo medular y lo trascendental es justamente el llevar a juicio a Carlos Loret de Mola como periodista, en su actuación de periodista. Es un hecho que duele, por supuesto, al gremio periodístico porque es ver juzgado a un periodista, ¿sí? Y ver juzgado con base a una serie de actuaciones irregulares en función de su ejercicio periodístico. Por supuesto que duele, porque la actuación de Carlos Loret de Mola ha demeritado mucho al periodismo mexicano, pero también duele por saber cómo fue que se aplicaba antes la justicia justamente en el gobierno de Felipe Calderón, cuando te digo, a mí me tocó ir a conocer la cárcel justamente por ¿cómo se llama? Una beca que me otorgó el gobierno federal para ir a estudiar delincuencia organizada dentro de las mazmorras de Puente Grande, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que no se nos olvide a los mexicanos cómo fue que se manejaban esos gobiernos, porque, y que ojalá el resultado lo reconsidere, por supuesto, la Fiscalía General de la República, de la que yo tengo mis grandes dudas, fíjate, del fiscal general Alejandro Gertz Florero, yo tengo mis dudas muy claras sobre si él realmente está yendo por el camino que está proponiendo el presidente López Obrador de combate a la corrupción. Yo insisto, yo creo que el verdadero pacto de impunidad que se puede dar o de la que hablan algunos ultraderechistas o voceros de los conservadores no es entre el presidente López Obrador y Enrique Peña Nieto, es justamente entre este personaje, Alejandro Gertz Manero, y Enrique Peña Nieto. Creo que no debemos olvidar simplemente la trayectoria de Gertz Manero. Gertz Manero pues se formó, nació al amparo de la sombra de Vicente Fox, le tiene un gran cariño y un gran respeto y una gran admiración, y entonces creo que ahí pues puede haber mucho. Yo tengo mis dudas con Alejandro Gertz Manero de que esté prácticamente dentro de lo que es una cuarta transformación. El señor ya está grande, por supuesto, tiene muchos intereses creados con la administración de Peña Nieto, de Felipe Calderón y de Vicente Fox. Entonces yo lo veo muy difícil de que pueda actuar. Por eso es importante que votemos, mi querido Manuel. Y ya con esto yo concluyo, de que vayamos a las urnas el próximo 1 de agosto para que le digamos al presidente López Obrador qué es lo que queremos realmente los mexicanos con relación al destino judicial y jurídico de los que nos gobernaron, de los que nos quitaron territorios, vidas, nos secuestraron, nos robaron, nos asesinaron, nos llevaron a la cárcel, nos despojaron de lo que teníamos. O sea, ¿qué es lo que queremos justamente que se haga con esta bola de cabrones que tenemos en pantalla? Totalmente de acuerdo, maestro. Y yo cierro con esto. En el estado karmático de la vida, nunca, en ninguna versión del multiverso, debió haber llegado a pensar Luis Cárdenas Palomino que iba a estar en la misma prisión que Israel Vallarta. La vuelta que da la vida que da la vuelta. Un día la rueda de la fortuna te pone arriba y luego te pone abajo. Eso es el chiste de humor negro político real más increíble de los últimos meses. Que se haga justicia, que se haga justicia. Yo creo que Israel Vallarta dice la verdad, porque el presidente López Obrador ya le ofreció un indulto y lo rechazó, porque él quiere probar su inocencia. Cualquier criminal que ha esperado 15 años en prisión hubiera aceptado. Creo que Israel tiene algo especial. Creo que su caso va a ser emblemático para la historia de los juicios del Poder Judicial en México, de justicia mexicana, y ojalá también sea otro caso de justicia
que todos salgamos a votar este 1 de agosto en la consulta ciudadana. Profesor, maestro Lemus, muchísimas gracias. Yo me la pasé espectacular, oiga, qué privilegio poder compartir una transmisión con usted.